Vamos a empezar con la primera entrevista. Está con nosotros el asambleísta Henry Cucalón. Asambleísta, buenos días. Bueno, ayer la ministra de Gobierno, María Paula Romo, habló en un evento. Nuevamente se refirió al juicio político y nuevamente se refirió a las venganzas de los detractores, de los enemigos políticos que quieren utilizar el juicio político para destituirla y censurarla por un hecho que, según muchos, no tiene ninguna responsabilidad ella como para ser procesada. Buen día. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes, un afectuoso saludo a todos los oyentes de Radio Sucesos. Bueno, ¿cuál es la posición personal suya y cuál es la posición de Bloque Social Cristiano respecto al juicio contra María Paula Romo? El Partido Social Cristiano ha suscrito todos los juicios políticos que se han presentado en contra de la Premier de la República. Es más, ahora ya sabemos qué pasó con los anteriores y por qué no fueron calificados. La actuación del asambleísta Mendoza en el juicio anterior que tiene que ver con la inseguridad ciudadana y la eterna dilatación de la calificación de los juicios, como por ejemplo la vinculación con el tema de los hospitales, con el tema del reparto. Espero que con la nueva ley de la función legislativa que se encuentra en vigencia, el presidente de la Asamblea deje de entorpecer el trámite y lo despache inmediatamente también para que pueda ser conocido y calificado por el CAL. Pero pero el juicio político a la ministra la interpelación de la próxima semana va a ser por dos razones: por las bombas lacrimógenas caducadas y por lanzar bombas lacrimógenas a predios universitarios. No tiene nada que ver con hospitales. O sea, lo que se prevé es que los asambleístas o algunos asambleístas voten censurando a la ministra por cosas que no están dentro de este proceso. Estoy poniendo las cosas en contexto porque usted me preguntó cuál es la situación del bloque en general. Tengo que poner las cosas en contexto. La funcionaria en mención ha tenido varios procesos de juicio político, esos son los antecedentes, e inclusive uno pendiente. El que llegó a ser calificado después de 9 meses que estuvo en la gaveta del presidente del Congreso, son por los dos causales que usted acaba de señalar y que tienen que ver con el uso de bombas lacrimógenas caducadas en el ataque a centros de paz y de refugio. La comisión dio su voto a favor de forma mayoritaria y está en el pleno de la Asamblea Nacional para ser conocido y tramitado, Dios mediante, el martes de la próxima semana. La ministra tiene, como no puede ser de otra manera, derecho al debido proceso y a defenderse de esta acusación política para establecer su responsabilidad, su censura y su destitución. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha presentado con el informe correspondiente en cuanto a esa responsabilidad y en ese sentido esperaremos la sustentación del tema sin perjuicio del tema de los bloques. Para eso es el proceso, para eso es el juicio. Pero claro, yo sí pongo las cosas en contexto porque la persona en mención, la ministra de Gobierno, es la responsable a nombre del gobierno, evidentemente, de esta situación. Y este es un juicio político, señor, político, eso es importante tenerlo claro. Asambleísta, buenos días, le saluda Verónica Larrea desde Estudios. Bueno, ¿cree que existan los 91 votos para que se pueda censurar y destituir a la ministra Romo? No estoy en el ámbito de las apuestas ni de hacer de pitoniza, esa nunca ha sido mi función. Yo he intervenido en todos los juicios políticos en el actual periodo legislativo, no soy fiscalizador de ocasión ni a la carta, así que esperaré dar mis argumentos, esperaré también escuchar lo de los interpelantes, también la respectiva defensa en cuanto a este tema puntual, viendo también cuál es el contexto político de la situación al cual estamos abocados. Es decir, usted personalmente no tiene definido su voto, va a esperar escuchar a la ministra en el pleno el 24. Mire, el momento que yo suscribí la solicitud de juicio político y todas las demás, porque han sido varias, es obvio que tengo elementos para considerar que debe haber una censura del funcionario en mención. Obviamente tengo que escuchar cuál es la contraparte. De los argumentos que yo he visto y lo he señalado
en los documentos y en el contexto político que nos encontramos, evidentemente yo considero que fue una censura. Debería haber algo que pueda cambiar de posición en cuanto a los argumentos, pero esa es la línea y en ese sentido estoy trabajando, ¿no? 7:21, hablamos con el asambleísta del Partido Social Cristiano, Henry Cucalón. Hablemos de la ley de extinción de dominio, debate, informe listo para segundo debate. Es una ley importante, es una ley esperada, es una ley que tiene que ser diseñada de una manera que le sirva al país para la lucha contra la corrupción. Una herramienta eficaz, sí, para combatir a la corrupción, esperando y anhelando que no se convierta en un instrumento de persecución. ¿Cuál es la lógica de este documento jurídico? Extinguir el dominio, terminar el dominio de bienes cuyo origen haya sido antijurídico, ilícito, ilegal, a favor del Estado. Quitarle la propiedad, esto es un juicio que va contra los bienes, no contra las personas, tiene un curso paralelo, esto es sin perjuicio de la responsabilidad penal de X o Y persona, de que si es o no es responsable de peculado, cohecho, confusión, evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, etcétera, sino hacia la propiedad del bien, si ha sido justificada o no. Creo, insisto, que se ha cumplido con este sentimiento, con esta legítima pretensión del pueblo ecuatoriano en este trámite que ha llevado durante este año. Está el informe listo para segundo debate. Asumo que será conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana y que haya el mismo consenso que se ha encontrado a nivel de la Comisión, haya en el Pleno, tratar de evitar cualquier tipo de discrecionalidad o arbitrariedad que se pudiera encontrar. Yo siempre he estado a favor del concepto. He advertido una que otra precisión jurídica porque tiene que estar dentro del marco de la constitucionalidad, del debido proceso. Obviamente, al ser un proceso separado, el concepto de la presunción de la inocencia, porque usted comprenderá también lo difícil que puede ser para los juzgadores, porque esto se hace a través de sentencia de una persona que le han quitado ya todos los bienes, debidamente motivado y justificado, ya cuando lo enjuicien por algún tema penal, ya va con una carga de prueba totalmente a favor. Entonces, hay que tener claro esto y evitar que sirva para cualquier tipo de persecución. En asambleísta, además de esta ley de extinción de dominio que ya está más avanzada, el legislativo está tramitando además unas 8 propuestas que ahondan en temas de anticorrupción y justamente están en la Comisión de Justicia, a la que usted es miembro. Cuéntame cómo van esas propuestas, cómo van a hacer para unificar, para pulir todo y que se pueda sacar una ley anticorrupción que sirva al país y sobre todo también tomando en cuenta que existe esta presión porque el Ejecutivo firmó con el FMI y es necesaria también una ley anticorrupción. Miren, normas anticorrupción se han venido aprobando algunas en este periodo legislativo, que son básicamente reformas al Código Penal. Lo que pasa es que el gobierno ha venido, cuando presenta un artículo, ley anticorrupción, pareciera que es una o nada. No, son varias disposiciones que se han venido conociendo y aprobando. Es más, acuérdense que hace 1 año y medio prácticamente, la Asamblea también hizo una. Le ponen como título, por así decirlo, para efectos comunicacionales, para facilitar su comprensión, leyes anticorrupción, pero no es que es excluyente de otras y el presidente de la República la vetó totalmente. Así que ha habido algunos avances al respecto. O sea, no es por falta de normativa, porque nos hemos dado cuenta que cuando la justicia quiere, puede. Fíjese usted el caso Sobornos que se llegó y tenemos sentencia en firme. Así que no es falta de normativa. Siempre se puede mejorar, siempre se puede avanzar, inclusive eso no le veo ningún problema. Recordemos que las reformas al COIP que se aprobaron a finales del año pasado, hay los conceptos acerca, por ejemplo, de delación bastante avanzados, por decirlo menos. Ahora nos encontramos con nuevas reformas al Código Penal que tienen que ver, voy a ponerle un ejemplo, con el tráfico de influencias. Se mejora la redacción. Con el tema del soborno privado. Es decir, tengamos claro de que si existen malos funcionarios públicos es porque existe, lamentablemente, por excepción, malos empresarios privados también. Hay otra reforma que se ha presentado, la secretaria jurídica de la presidencia la sustentó la semana pasada en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia, que tiene que ver
con procesos de elusión en contratación pública por emergencia, por así decir. Creo que está bien. Uno de mis complementos a esta visión es que para mí debería ser en la contratación pública regular, no solamente en la excepción, sino para la regla, para lo cotidiano. Y ahí se ve un tema de gradualidad o dosimetría penal que cambia por el tema del monto. Por ejemplo, se ponen penas más altas dependiendo del monto de lo que ha sido afectado, en este caso, el erario nacional. Ahora, por ejemplo... Esto se está siendo tramitado a cuerda separada del tema de la ley de extinción del dominio, que ya está con informe de segundo debate para el Pleno. Pero ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es la voluntad? Y eso se lo dijo en la Comisión de Justicia. Tratar de que el informe para debate esté por lo menos en el mes de diciembre, antes de que termine el año, y ya tener ese material listo para el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué? Por un compromiso con el país, con los ciudadanos, con ustedes. Más allá de cualquier plazo que se haya autoimpuesto el gobierno con organismos internacionales. Esto es por el deber ser, no por ninguna obligación de plazo. Esto se hace porque es lo correcto, no porque alguien impone algo. El Fondo Monetario Internacional pide una ley anticorrupción. Lo dice claro y de frente, no como en otros temas, como por ejemplo algunos ajustes económicos que los niegan. Este es un tema muy frontal, ley anticorrupción. No es la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio apunta hacia el combate contra la corrupción, pero no es un cuerpo que tenga cosas tan amplias como la ley anticorrupción. Eso es lo que entiendo yo. Aparte de todo, se pueden empezar a unificar cosas para darle al país una ley anticorrupción. No digo al fondo, al país. Es que justamente por eso hago la presión jurídica. Ajá. Soy abogado y asambleísta. Ley anticorrupción como tal, no existe cuerda separada, disculpe que lo diga así. Son reformas al Código Penal, de las cuales gran parte ya se aprobaron en diciembre y que mucha gente no se ha dado cuenta, inclusive de proyectos que presentó la Asamblea, son normativas, son artículos que se les denomina para efectos políticos, comunicacionales, para efectos tuiteros, por así decir, ley anticorrupción, pero no existe la ley anticorrupción. La ley anticorrupción como título en negrillas, grande, si usted las revisa, es reforma al artículo tal de reforma. ¿Cuál pasa ahorita? Digamos que... Eso que se ha presentado, que estamos trabajando, que son algunos artículos con los cuales estamos de acuerdo, le estoy poniendo el ejemplo, tráfico de influencias, soborno privado, entre otras, y mayor endurecimiento en delitos que tienen que ver, al final son, ¿cómo se denominan? Jurídicamente, delitos contra la administración pública. Ese es el término legal. Se le dice anticorrupción, pero es delitos contra la administración pública, donde está especulado, entre otras cosas, en temas de contratación pública bastante graves, en épocas de pandemia, llamaron muchísimo más la atención, porque hubo un saqueo a costa del dolor del pueblo ecuatoriano. Entonces, esos artículos que son reformas al Código Penal y reformas a la Ley de Contratación Pública que están en la Comisión de Justicia que ingresaron este año, el compromiso por seriedad y por responsabilidad será tramitar y que haya un informe para el Pleno en el mes de diciembre. Ojo, yo no soy ni fui ni soy el presidente de la comisión, pero trabajo y creo que puedo aportar, y ya lo hice en la comisión cuando estuvo la secretaria jurídica, que pese a otras diferencias que hemos tenido en otros temas, y eso es parte del debate, en este tema conceptualmente estamos. En términos de tramitología, para evitar que esto se extienda más, digamos que existe un veto a la ley de extinción de dominio, y en ese veto se pueden incluir las cosas, digamos, faltantes para hacer solo un cuerpo legal y no tener que esperar tramitar otro. No, jurídicamente no se puede hacer eso. Ese es el marco democrático del Estado de Derecho. Los presidentes de la República, cuando vetan, no pueden incorporar temas que no son de las leyes. Eso está expresamente prohibido por la Constitución de la República, porque por más loable que sea la intención, y comprendo su inquietud, es válida. Imagínense, esto en este caso, imagínense presidentes arbitrarios y abusivos, los de frente y los de costado también, porque este presidente ha hecho lo que ha hecho varias veces, y en la Asamblea nos hemos encargado de detenerlo. Claro, no gritan, no tienen esquemas, no usan camisas floreadas, etcétera, pero en el fondo es la misma cosa. Así que eso no se puede hacer, eso sería terrible, eso es un abuso jurídico. No se puede incorporar temas en vetos que no ha sido tramitado. Lo que puede hacer el presidente en la ley de extinción del dominio cuando se apruebe, espero en los próximos días, es sobre los artículos aprobados,
puede vetarlo, según una objeción, es un derecho que tiene este y cualquier presidente de la República, mejorar su reacción, eliminar, inclusive vetar, porque es un artículo que tiene algo de anticonstitucional, etcétera, ponerlo acorde al ordenamiento jurídico, enriquecerlo, si se cabe la palabra, complementarlo, pero no se puede, vía veto, incorporar articulados que no han sido aprobados o que no estaban en el texto original. Hablamos con el asambleísta Henry Cucalón, son las 7:31. Ahora, asambleísta, hablando de estas 7, 8 iniciativas que están en la Comisión de Justicia, ¿qué cosas, qué temas rescataría y que deberían incluirse para una ley anticorrupción? Le estaba comentando que saludo el tema de la contratación pública, sino que está enfocado en temas de emergencia. ¿Por qué? Comprendo, porque en la actual emergencia sanitaria, muchísimas instituciones públicas de todos los niveles de gobierno, no solamente el IES ni el Ministerio de Salud, sino también organismos seccionales, hicieron una fiesta con los fondos del pueblo a costillas del dolor de la gente y aprovecharon la emergencia, que es un estado de excepción, donde los mecanismos de control precontractuales varían, son más fáciles obviamente por la urgencia, para enriquecerse con la plata del pueblo ecuatoriano. Me parece bien la reforma. Yo lo que le estoy aumentando es que considero que esas normas deben servir para la contratación pública gruesa, es decir, la normal, la cotidiana. Me parece que ese puede ser un aporte importante. Asimismo, lo que tiene que ver con la relación de la tipificación del soborno de En el tema de la contratación privados, pública, ya sea por compromiso a futuro, de futuro, porque una de las variantes que hemos visto acá es que no hay el dinero en el momento, ¿me explico? Sino el compromiso de pago a futuro, y eso viene de malos elementos del sector privado, no del sector privado, porque no se puede generalizar, de malos elementos del sector privado. Así que considero también que es un avance, tiene mucha base en derecho comparado esto de aquí, por ejemplo, el tema del tráfico de influencias. Esto es clarísimo. Hay personas que se dedican a esto permanentemente, y peor, que aquí hay un aumento de la pena cuando esa persona es funcionaria pública, y peor, y esto quiero que presten atención, ustedes que son comunicadores sociales, cuando la persona es elegida, cuando es un dignatario, porque no va a ser, siempre el delito es malo, la incorrección es mala y debe ser penada, pero no va a ser que esta persona que trafica la influencia en beneficio de un interés particular encima sea un asambleísta, un alcalde, un presidente que es elegido por el pueblo. Ahí el castigo debe ser mayor que el de cualquier funcionario público o el de cualquier ciudadano, digamos, común y corriente. En el tema de la contratación pública, que va por dos vías, la vía de la contratación pública normal, donde se eluden normalmente los procedimientos para llegar a fines preestablecidos, digamos, que terminan siendo irregulares, y el otro tema son los contratos de emergencia. Entonces, usted habla de tipificar estas dos cosas, de ajustar un poco las leyes en estas dos cosas para evitar lo que hemos visto durante estos meses de cuarentena especialmente, y lo que vimos durante un periodo de 10 años que vivimos de emergencia en emergencia. Creo que el proyecto en eso es positivo, así lo dije en el debate de la comisión. Como aporte considero que debe ser, insisto, para la contratación regular, no solamente para la emergencia. Y otra cosa, quiero que como sociedad, como comunicadores, como ciudadanos y como foro jurídico estemos todos claros en algo. Históricamente, doctrinalmente, en el peculado es la sustracción, el robo, por así decir, de los recursos del pueblo a través de una contratación, siempre ha dado lo mismo si la persona, el funcionario público, el que se lleva la mochila escolar, se roba $1 que $100,000. La pena siempre ha sido la misma. Ahora viene un cambio que podría parecer positivo, pero que puede tener una lectura también incorrecta. Ahora va a depender la alta sanción del monto de la pena, del monto del, digamos, del perjuicio. O sea, no va a ser lo mismo un perjuicio de $100,000 que uno de $10,000. Parecería atractivo. Ojo, en la actualidad, señores, no por falta de normas, sino por ausencia de justicia, por falta de operación de los jueces y fiscales, da lo mismo el ministro, el funcionario, el tesorero de la institución pública que se roba $1 que $1,000,000. Ojo con esa precisión. Y ojalá que haya aportes de la sociedad, de los juristas, etcétera, de los comunicadores,
para ver si es correcta la salida. Insisto, en primera línea parecería mejor. Hay un aumento de penas dependiendo del monto, pero yo estudié y la teoría clásica del peculado es que da lo mismo el monto. La pena debe ser igual para todos, porque es la lección a la sociedad, la lección que da lo mismo. Me explico, no el valor, sino el hecho de sustraerse, de robarse, de distraer los fondos del pueblo que son para salud, educación, seguridad, en beneficio propio. Perdón, sanción y multa equivalente al monto del perjuicio. En el proyecto que se ha presentado, todas tienen sanción, eso no es claro. discusión, pero comienza a elevarse la pena dependiendo el monto del perjuicio. Por eso digo, hay una escala por dosimetría penal. Cuando históricamente, más allá que pocas veces se ha llegado a resultados concretos, muy pocas veces se ha llegado a sentencias. De hecho, lo que ha sucedido en estos años es inédito. Casi nunca han existido sentencias por temas de corrupción, por temas de peculado, por cohecho, por confusión. Hay un expresidente de la República que se jactaba que tenía 44 juicios y nunca tuvo un juicio en firme, con sentencia en firme por peculado, que fue lo que siempre se cometió. Entonces, ojo, la teoría histórica es que no hay distinción por monto, da lo mismo $1 que $100,000, por poner, al día de hoy, más allá que no ha llegado la justicia y por eso la decepción, por eso la indignación justamente ciudadana. Lo que pasa, Milton, es que esto se agravó, explotó, me explico, en plena pandemia. No es que no existía antes. Claro, claro. Por ejemplo, el tema del reparto de instituciones públicas comenzó, bueno, si nos vamos a la historia, comenzó directo con el reparto de las aduanas a principios de los 80, sino que el modus operandi ahora ya no era con contener, sino con la vida de la gente, y este gobierno repartió, por ejemplo, hospitales. Y ya venía antes de la pandemia, en honor a la verdad, hay que ser precisos en el tema histórico, sino que en plena pandemia el saqueo jugó, pues. El saqueo estuvo de fiesta, se dedicaron ya al bandoleo total, me explico, que ya existía. Bien, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Asambleísta, gracias por habernos acompañado y esperamos hasta el 15 de diciembre, ha dicho el presidente de la Asamblea, que podría ser aprobada la ley de extinción de dominio. Vamos a ver, es un tema muy importante. Gracias por habernos acompañado. Buen día. Gracias a ustedes, muy buenos días.